Se despierta la leona. Delisa vivir. Levántese y transforme su mundo. Capítulo 2. Una fuerza invisible. Si llega alguna vez un momento en el que las mujeres del mundo se unan pura y simplemente para el beneficio de la humanidad, será una fuerza como el mundo no haya conocido jamás. Matthew Arnold, poeta y filósofo británico del siglo XIX. ¿Podría ser que hemos despertado en este momento? Yo tuve el privilegio de ser testigo del presagio de esa fuerza reunida. En las lejanas tierras de Australia, Nueva Zelanda, en Europa e incluso en mi país natal de los Estados Unidos, he visto los primeros frutos de lo que, sin duda, demostrará ser un movimiento plenamente desarrollado. Desde el despertar de una hija, la reunión se está convirtiendo rápidamente en una mujer. ¿Hablaron las palabras de ese poeta y filósofo a algo no entendido dentro de usted? Sin embargo, cuando yo leí por primera vez esta frase, quedé pasmada y literalmente sentí que contenía la respiración. Tan solo puedo imaginar que mi respuesta física fue una reacción a la enormidad de nuestras posibilidades no entendidas. Usted ya sabe por el título de este libro que anhelo despertar algo salvaje, sabio y maravilloso en usted. Le desafío a pensar en esta idea de que las mujeres se unan para bien. Vuelva a leer la cita si es necesario, porque la esperanza que hay en ella realmente merece que se lea más de una vez. Esa perspectiva merece toda su atención. Atrévase a preguntarse, ¿podrían las palabras de Matthew Arnold ser algo más que teoría, retórica política o conjeturas esperanzadoras? ¿Podría su perspectiva ser providencial, permisiva o incluso profética? Miró él al futuro y vio a las hijas de nuestra época y nos alentó a reunirnos ahora desde su lejana perspectiva de entonces. ¿Sabía él que esa unión no se produciría? No podría producirse en su época, pero sin embargo, ¿esperaba que se produjera en la nuestra? ¿Entendió él lo grande que llegaría a ser la necesidad de nuestra época? ¿Nos observó a usted y a mí en este momento? Yo creo que las respuestas más veraces a esas preguntas yacen en lo profundo de cada mujer y se muestran, no con palabras, sino en la manera en que ella escoge vivir. Nuestro potencial de desempeñar un papel en esta respuesta se conocerá por el modo en que respondamos a nuestro espacio en el tiempo. Las elecciones se revelarán aún más en el modo en que escojamos posicionar a nuestros hijos e hijas para que ellos igualmente escojan bien. Se elevarán las mujeres de nuestra época por encima de las muchas imágenes culturales y religiosas del mundo que son conflictivas y limitadoras, y por encima de los resultantes prejuicios contra las mujeres. Avanzarán nuestras valientes hermanas en otros países, incluso en ausencia de aliento por parte de muchos sectores. Nos apartaremos nosotras en Occidente de las frívolas distracciones y enfocaremos nuestra atención en causas dignas y nobles. Desbancaremos los conflictivos ruidos y argumentos que dicen que nuestra contribución no es necesaria, que no es inspirada por Dios. Comprenderemos la gravedad y la urgencia de nuestra época y dejaremos a un lado nuestras diferencias y opiniones doctrinales a fin de unir filas. Se cerrará la brecha generacional cuando unamos nuestros corazones y nuestras manos. ¿Llegaremos a la unidad de la fe? ¿Se expresará esa fe unida meramente como un conjunto de creencias? ¿Será esa unidad forzada o vibrante?
¿Podría esa fe compartida ser avivada mediante palabras y revelarnos como administradoras de algo enseguida evidente, irresistible, feroz y sustancial? Ilustrará abiertamente nuestra unidad todo aquello que nos atrevemos a esperar y será una declaración viva de todo lo que creemos verdaderamente. ¿Podría esa fe extenderse alcanzando sin egoísmo y dando en lugar de apartarse y tomar? Oro para que así sea, porque solamente entonces veremos que nuestro mundo se extiende y las vidas de otras personas son impactadas por nuestro alcance. Sí, entiendo que todo lo que yo espero y pido es un poco desafiante en este momento, pero no alcanzaremos más si no nos estiramos así. No es suficiente únicamente con mirar quiénes somos. Si queremos extendernos, debemos mirar atrás, a nuestro alrededor y adelante. Cuando miramos atrás, al siglo XVIII, vemos una época en la cual las mujeres no tenían apenas voz. Al mirar alrededor, entendemos la importancia de nuestra voz. Al mirar hacia adelante, sabemos que debemos construir nuestras palabras y nuestras vidas de tal manera que edifiquemos sabiamente en el futuro. Es momento de ampliar nuestra forma de ver y de relacionarnos con muchas áreas de la vida. Esta dinámica de estiramiento se produce cuando tensión, flexión o comprensión se añaden a un grupo de músculos. La capacidad de estirarse puede producir mayor flexibilidad y evitar lesiones. Es mi esperanza añadir algunos estiramientos a su vida presentando a la leona. Quiero que ella amplíe el modo en que se ve a usted misma, su feminidad, su belleza, su fuerza, su propósito, su matrimonio, su mundo y a su Dios. Permita que la leona desafíe sus relaciones y desarrolle sus relaciones con hombres, amigos y familiares. Incluso, la leona sabe que debe estirarse antes de intentar dar un salto. Delante de nosotras está la tensión tanto de nuestra vida personal como de las necesidades del mundo. Para cubrir este inmenso campo, necesitaremos una visión que englobe ambas cosas. En calma con la fuerza, en descanso con el poder. Antes de avanzar más, quiero hablar de una pregunta que surgió después de la visión. Yo me pregunté, ¿por qué una leona calmada recostada sobre un versículo, lo que representa al pueblo de Dios, toma parte en una violencia tan arrolladora? A medida que ha pasado el tiempo, he pensado en la visión y en todos los pensamientos que ha despertado y sigue despertando la revelación dentro de mí. Las siguientes son algunas cosas que he deducido. Dios no me mostró una leona esperando que yo respondiera a ella con pasividad o temor. Esa imagen sacó a la luz y contradijo mi punto de vista limitado y temeroso. Esa leona fue un instrumento que abrió mis ojos a unas vistas más amplias y extendió mi rango de movimientos. A medida que he viajado, he visto algunas estatuas magníficas. Dinamarca, Roma, Londres y París tienen monumentos que le rinden homenaje a increíbles hazañas y celebran pasadas conquistas y momentos de liberación histórica. He fotografiado esas obras de arte y me he maravillado por el modo en que su elegancia e intemporalidad siguen hablando. Pero la leona de mi visión no era una estatua, era una revelación. Las revelaciones conllevan elementos de exposición y sorpresa. La leona ciertamente me sorprendió y me expuso mientras yo estaba delante de ella embarazada y temblando en pijama. Aunque ella nunca se movió, estaba más viva que yo. A la luz de su belleza y su fuerza, entendí lo que yo había perdido. Debido al temor, yo había perdido fuerza, vida y belleza. Había perdido un sentimiento de mi verdadero yo. Y con esa pérdida, gran parte de lo que Dios quería para mí
no se había cumplido aún. Recuerdo que los israelitas se veían a sí mismos como langostas y a los habitantes de Canaán como gigantes. Pero sabemos por Números 23 que los habitantes veían a los israelitas como un león y una leona que se levantan. Ese contraste entre perspectiva y realidad entra en juego cuando comparamos a nuestras hermanas leonas con nosotras mismas. ¿Podremos ser alguna vez como ella? ¿Seremos alguna vez mujeres que estén en calma con nuestra fuerza y en descanso con nuestro poder? ¿Llevaremos nuestra belleza con comodidad? La imagen de la leona de poder unido a descanso es una imagen que deberíamos aceptar. Cuando llegó el momento, la leona se levantó. Ya es momento de que usted sepa quién es. Es momento de que se avive, sea incitada y se despierte. He descubierto que esta dinámica de estar en calma con la fuerza y en descanso con el poder es una imagen muy reveladora y hermosa de una mujer piadosa. Queridas, les doy permiso para estar en calma con su fuerza y en descanso con su poder. Normalmente, esos dúos de estar en calma con fuerza y en descanso con poder vienen con el paso del tiempo. Se unen a medida que usted empieza a entender que hay un poder que está en el interior. Al igual que la justicia es un estado en el que descansamos, hay un ámbito en el que la fortaleza es también un refugio. Descubrimos el descanso cuando dejamos de luchar. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Ahí lo tenemos. No puedo imaginar una mejor manera de expresarlo. Descanse, dependa de Él y su fuerza llegará. Cuando dejamos de luchar en nuestra propia capacidad, se revela nuestra verdadera fuerza. Dios no está retirando de usted fuerza, se la está dando. En contraste con nuestra amiga, la leona, he visto muchas mujeres aterradas por su propia fuerza. Retroceden con temor si ideas, preguntas o pasiones surgen espontáneamente en su interior. No hay que tener miedo a la fuerza, hay que aceptarla. No cometa el error de imaginar que la mansedumbre es debilidad. Es fuerza controlada o poder bajo control. Se llamó a Moisés manso y humilde, pero a pesar de eso fue un poderoso líder y una fuerza a tener en cuenta. Tengo que preguntarme si eso fue debido a que tuvo un encuentro con aquel que respaldaba cada una de sus palabras. Una conciencia aislada del bien y el mal abruma nuestra desnudez humana y suplica una respuesta divina. Caminar en la esfera del bien fuera de Dios nos limita. Los problemas de nuestro mundo actual son tan increíblemente vastos que necesitan respuestas sin límite. Al igual que Moisés, necesitamos una revelación de la bondad de Dios para calmar a nuestra temblorosa tierra. Por tanto, querida, ¿se atreverá a creer que podría ser parte de esta revelación del bien y así unirse con otras y crear estrategias para que la bondad de Dios se vea a través de nosotras? Virtuosas y capaces. Intencionadamente no he limitado este bien a la esfera de lo agradable o ni siquiera de lo seguro. Después de todo, es una fuerza. De igual manera, he oído la palabra virtud descrita como una fuerza. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Proverbios 31, 10 y 11. Mujeres solteras, antes de que imaginen que este versículo les deja fuera, recuerden que Jesús es su novio. No es cuestión de quién está incluida, pues todas lo estamos. La pregunta que surge es, ¿se nos puede confiar eso? ¿Enriqueceremos las vidas de aquellos que nos rodean?
¿Seremos a la vez capaces y virtuosas? ¿O nos encontrará Él divididas en segmentos, algunas que son virtuosas y otras que son capaces? La expresión de una cosa sin la otra no es suficiente. Necesitamos una honrosa unión de mujeres virtuosas que sean bien capaces. ¿De qué tendremos que ser capaces? Sencillamente de cualquier cosa y de todo. Necesitaremos ser hijas capaces de todo lo que sea necesario. A lo largo de la última década, he conocido a muchas mujeres increíbles que alientan a otras a entender aquello de lo que son capaces. Debido a la mayor conciencia de la necesidad, las mujeres intencionalmente están enfocando sus metas educativas y desarrollando áreas concretas de talentos para poder tener una respuesta capaz. Son lo bastante brillantes para plantear preguntas respectivamente desde un punto de vista aventajado de perspectiva y relevancia. Han aprendido a aportar cualidades necesarias a fin de poder convertirse en todo lo que verdaderamente son. Esas mujeres son talentosas y dotadas, audaces y a la vez honrosas, conectadas y a la vez autosuficientes, presentes y a la vez de gran alcance, compasivas y a la vez feroces, puras, pero no ingenuas, fuertes y amables, sencillas y a la vez muy estratégicas. Si nuestros planes y programas no se traducen y afectan a la Tierra y a sus habitantes, entonces se quedan solamente en teoría. Los programas deben cobrar vida. Solo funcionan si podemos ponerles voz, manos y pies. Nuestro mundo ha conocido el impacto de muchas fuerzas. A lo largo de los siglos, nuestra Tierra ha sido golpeada por fuerzas de la naturaleza como huracanes, tsunamis y monzones. La corteza de la Tierra se ha abierto y sus fundamentos han sido sacudidos por terremotos. Se han reunido fuerzas armadas por motivos y propósitos tanto nobles como malvados. Coaliciones de fuerzas armadas se han reunido en campos de batalla y han dejado destrucción tras su estela. Pero, ¿qué de una fuerza que no se gozó en su capacidad de intimidar, amenazar o destruir? Los miembros de esa fuerza tendrían papeles estratégicos y únicos, algunos visibles, otros invisibles, pero todos ellos valorados. ¿Y si esa fuerza fuese a la vez no egoísta en motivo y simplista en su objetivo? ¿Cómo podría verse y sonar? Alejandro Magno dijo: «No tengo miedo de un ejército de leones dirigido por una oveja. Tengo miedo de un ejército de ovejas dirigido por un león». ¡Qué increíble imagen de nosotras! Un ejército de ovejas dirigidas por un león. Debido a que seguimos a un león, no deberíamos hacer la guerra como tímidas ovejas. Somos mansas en la manera en que seguimos y fieras en nuestra manera de luchar. Así, la mansedumbre y la ferocidad se unen y están cómodas. Si estudiamos el curso natural y la historia de las fuerzas humanas, somos testigos de un patrón. Hay un ascenso al poder, una corrupción de la fuerza, una pérdida de poder y un colapso desde dentro. Pero, ¿y si hubiera otro modelo? ¿Y si hubiera una fuerza aún inmadura y aún no expresada? Escribo este libro con un tamaño de letra mucho más grande de la que aparecerá impresa, porque cada vez se me hace más difícil ver lo pequeño y cercano. Sin embargo, mi visión de lejos ha aumentado enormemente. En la distancia veo dos imágenes opuestas, grandes problemas y magníficas victorias. En playas cercanas y lejanas veo una honda y oscura opresión, pero también veo un glorioso levantamiento. Veo una flagrante maldad e injusticia global expuestas y conquistadas en muchos frentes por un encuentro con la inescapable luz de Dios y su irrebatible justicia.
Veo a sus hijas estirarse como leonas que se preparan para saltar. Veo todo eso en nuestro futuro. Sin duda, no he dicho nada que le sorprenda. Al igual que usted, no veo esas cosas porque lea los periódicos. Las veo porque tengo ojos para ver en el espíritu. Pero no solo veo, oigo. He oído clamores en la distancia y clamores de cerca. He escuchado la crisis de los desesperanzados que están atrapados en cárceles de oscuridad. Cada día hay una lucha contra la sofocante opresión, la cual amenaza con silenciar sus voces y después se extiende para apagar los clamores de sus hijos. La única esperanza de esas madres desesperadas es algo más para sus hijos. Una madre joven nos suplicó que tomásemos a su hija de 8 años de edad porque la niña se escondía debajo de la cama mientras ella servía a los clientes. Afortunadamente, Life Outreach, un ministerio de James y Betty Robinson, rescató a esa hija, pero la madre, que tenía miedo a irse, se quedó en el burdel abrumada por la desesperación. Palabras del Espíritu. Hay momentos en que me siento abrumada también por lo que oigo. ¿Por qué? Es más fácil no haber visto ni oído. Debido a que eso es cierto, la mayoría se aleja de esos molestos sonidos e imágenes y llena sus oídos y sus ojos de distracciones. Precisamente ese es el motivo de que el turismo florezca en torno al tráfico de sexo. Yo vi cómo visitantes extranjeros a Tailandia fingían que lo que estaban viendo quizá fuese una fiesta perpetua. Un hombre de negocios de los Estados Unidos con el que hablé se comportó como si su lascivia estuviese impulsando la economía tailandesa. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15. Esa frase no cesó cuando Jesús, el Hijo del Hombre, ascendió y tomó su lugar legítimo como el Hijo de Dios. En el libro de Apocalipsis, él de nuevo expone la urgencia y la desesperada necesidad de un pueblo que sea lo bastante valiente para escuchar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Debemos responder esta pregunta. ¿Están abiertos nuestros oídos? Mejor aún, ¿queremos que nuestros oídos sean despertados? Queridas, todas estamos en el proceso no solo de oír, sino de escuchar verdaderamente. A medida que me despierto, le insto a preguntar, ¿oíste ese sonido? Tristemente, me temo que somos como una novia somnolienta que da vueltas en su lujosa cama, rodeada de almohadas, en un intento por apagar precisamente el sonido que puede despertarla. ¿Con cuánta fuerza debe llegar a sonar la alarma de nuestra época antes de que seamos plenamente despertadas? Además del humilde chirrido de nuestro mundo herido, hay otro sonido que nos llama. Pero no grita. Entre todo el ruido está el sonido que debemos esforzarnos por escuchar. Es el susurro del Espíritu. Este sonido eleva su volumen a medida que cada una escoge responder. Me encanta la terminología viento del Espíritu. Dios ha situado su palabra sobre los vientos. El Espíritu Santo se compara con un viento, una corriente de aire que lleva palabras que susurran vida y poder. No podemos ver el viento, pero vemos sus efectos. El viento tiene la capacidad de soplar y llevar cosas a su mundo, y de soplar y quitar cosas. Su energía impulsa los barcos o silenciosamente los encalla. El poder del viento azota los mares y erosiona montañas. Hay vientos de proa que contienen el progreso y vientos de cola que nos apresuran en nuestro camino. El viento repetidamente rodea nuestro mundo, a veces viajando rápidamente y otras veces lentamente. El viento lleva el susurro de Dios de un lugar a otro. Con frecuencia,
La interferencia del ruido artificial que nos rodea apaga nuestra capacidad de escuchar atentamente el viento del Espíritu. Hay otro obstáculo para nuestra capacidad de escuchar: la familiaridad de ya haber escuchado. Cuando hemos oído algo una y otra vez, puede que nos desconectemos y dejemos de escuchar realmente. Si creemos que sabemos lo que alguien va a decir, escuchamos de modo distinto. Hace unos años yo me encontraba en un punto así cuando leía las Escrituras. Estaba tan familiarizada con ciertas versiones de la Biblia que a medida que leía sabía lo que venía a continuación. Quizá lo mismo le haya sucedido a usted. Eso me hizo perder parte de mi maravilla infantil con la palabra de Dios. Para contrarrestar mi apatía, comencé a leer la paráfrasis, el mensaje. ¿Por qué? Quería ser sorprendida. No estoy sustituyendo la Biblia por una paráfrasis. Tan solo estoy aportando un lenguaje relevante y más investigación. Pero siéntase libre para estudiar también su versión preferida de la Biblia. Yo he hecho eso porque, como usted, quiero oír verdaderamente. Una vez que nuestros oídos están abiertos, no podemos evitar prestar el sonido de nuestras voces. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Proverbios 31, 8 y 9. En este pasaje, la madre de Salomón, Betsabé, le dice a su hijo, el rey, que preste su majestuosa voz a quienes están aplastados por el peso de la injusticia. También es la preparación o contexto para los versículos sobre la mujer virtuosa. Ver Proverbios 31, del 10 al 31. Al igual que la madre de Salomón, alentaremos a los hombres en nuestro mundo a hablar a favor de aquellos a quienes han silenciado la voz. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes delante de nuestro Dios. Aunque otros se queden en silencio, nosotras debemos hablar. Como madre, quiero saber que lo que los hijos e hijas heredarán será verdaderamente estupendo. Cada vez más, el consenso de los estudios globales señala a la igualdad entre géneros como el eslabón que falta para detener la pobreza del mundo e incluso el terrorismo. En el año 2001, el Banco Mundial produjo un influyente estudio titulado Creando Desarrollo mediante igualdad de géneros en derechos, recursos y voz, argumentando que promover la igualdad entre géneros es crucial para combatir la pobreza global. La inversión en educación de las niñas bien puede ser la inversión de mayores beneficios disponibles en el mundo en desarrollo, escribió Lauren Summers cuando era el principal economista del Banco Mundial. La cuestión no es si los países pueden permitirse esta inversión, sino si los países pueden permitirse no educar a más niñas. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas también realizó un estudio que concluyó: la capacitación de las mujeres ayuda a elevar la productividad económica. El terrorismo de nuestra época inspiró a expertos en seguridad a realizar un estudio de géneros por su propia cuenta. Y lo siguiente es lo que descubrieron. La razón de que haya tantos terroristas musulmanes, argumentaban ellos, tiene poco que ver con el Corán y mucho que ver con la falta de una robusta participación femenina en la economía y la sociedad de muchos países islámicos. Capacitar a niñas, argumentaban algunos militares, restaría autoridad a los terroristas. Se emplearon muchos esfuerzos y gastos en estos estudios cruciales, penetrantes y extensos. Siempre me sorprende cuando nuestra sabiduría humana nos señala a lo que Dios ha dicho siempre. Mucho antes de que hubiese un problema mundial, había una respuesta mundial: la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. No era bueno el hombre solo. Ahora,
Al igual que entonces, añadir mujeres a las ecuaciones de la vida multiplica y aporta bondad a los hombres, mujeres, niños y al mundo que todos compartimos. Una vida aislada invita a lo que no es bueno. Los seres humanos fuimos creados para relacionarnos unos con otros. Aún así, grandes alianzas solamente de varones parece ser la receta para un potencial desastre. Podemos concluir, por las perspectivas de Génesis y los estudios actuales, que las culturas en las cuales los hombres dominan son poco sanas en múltiples niveles. Usted no fue creada para ser servil. Usted es una coheredera. Las mujeres son las respuestas de Dios. La adición de voces de mujeres aumenta la oportunidad educativa para todos los niños, estimula la economía y aparentemente disminuye el riesgo al terrorismo. Pero, ¿cómo es esta respuesta de la mujer? Cuando yo descubrí y celebré mi creación como mujer, entendí que yo no era una ocurrencia tardía. Como hija, esposa y madre, yo era una respuesta. Si yo era una respuesta, entonces era lógico que las hermanas que rodeaban mi vida también fuesen respuestas. Somos ciudadanas de segunda ante los ojos de Dios. Usted, querida, tiene el potencial de ser una solución viva a los problemas de los seres humanos. A medida que viajo y declaro esta sencilla verdad en las vidas de mujeres jóvenes y mayores, apenas puedo explicar la respuesta de ellas. Las mujeres no solo oyen lo que yo digo con corazones temblorosos, lo dice en voz alta y lo creen. Yo soy una respuesta. En ese momento se produce un estiramiento, una revelación. Sus ojos son reorientados y abiertos para ver su yo femenino de la manera en que Dios siempre las ha visto, aquella que completa. Sin embargo, entender esto tan solo es nuestro comienzo. Las mujeres son más que un estímulo económico colectivo, y con nuestra capacidad de aportar soluciones surgirán nuevas preguntas. Estamos escribiendo una nueva carta de derechos en la cual las mujeres son las amigas de la humanidad. Nos reunimos para elaborar un mundo en el que las mujeres y los niños sean bienvenidos, no explotados. Lo siguiente es parte de lo que conozco de la hija del cielo. Ella es adorable, inteligente y capaz. Su vida está relacionada en lugar de estar aislada. Ella es amada por Dios y odiada por Satanás. Ella está oprimida en todo el mundo por medios tanto sutiles como obvios. La pregunta sigue estando ahí. ¿Qué podría hacer ella colectivamente si recibiese apoyo y fuese estratégica? Despertar algo incontenible. He tenido el privilegio de viajar al sudeste de Asia e India como colaboradora de Life Outreach. Dar historias lo suficientemente convincentes para provocar respuestas de otros. He sido testigo del azote de la pobreza y del horror del tráfico de sexo cuando viajé a Camboya, Tailandia y Mumbai. También he visto esperanza y la promesa de restauración cuando las personas responden con generosidad y cuando las organizaciones comienzan a trabajar juntas. Hay una desesperada necesidad en todas partes de cooperación y respuesta. Estaba en Ucrania, desayunando con una amiga, cuando entró una joven sorprendente. Eso no es algo poco común en un país conocido por sus hermosas mujeres, pero aquella iba acompañada por un hombre que parecía tener unos 60 años. Vestida con altos tacones y ajustados pantalones, ella no podría haber tenido más de 18 años. Los dos se sentaron en una mesa al lado de nosotras. Yo observaba mientras el hombre mayor devoraba su comida, mientras ella solo bebía café y miraba por la ventana con la mirada perdida. Los jóvenes que estaban tras la mesa del buffet susurraban, se reían y señalaban en dirección a ella. No pasó mucho tiempo hasta que otro hombre que le doblaba la edad se unió a ellos. Yo quería llorar.
La muchacha parecía tan solitaria, tan perdida. Era obvio que ella era una prostituta muy cara. Pero lo único que nosotras vimos fue a una hija hambrienta de amor que jugaba a vestirse de mayor, sentada entre dos lascivos hombres de negocios que estaban devorando su vida. Yo he hablado directamente con algunas de nuestras hermanas que sufrieron por la trata. Sí, eso es lo que ellas son, nuestras hermanas. No son prostitutas por elección, son víctimas y valientes supervivientes. Un largo y húmedo día en India, escuché historia tras historia de dolor de un grupo de jóvenes y mujeres mayores a quienes Life Outreach había reunido en un pequeño apartamento. Cada una relataba su historia de modo un poco distinto, algunas con muchas lágrimas y otras sin ninguna emoción aparente. Estoy segura de que se preguntaban por qué quería yo oír sus historias. ¿Era yo compasiva? ¿Las juzgaba? ¿Podría yo entender? ¿Tendría yo alguna respuesta? Una de aquellas mujeres valientes, a la que llamaré Sama, pensaba en la época en que ella era una muchacha de una remota aldea en Nepal llena de sueños y frustrada por su mamá. Un día, un tío las oyó discutir y llevó a un lado a Sama. Le ofreció irse con él a Mumbai, donde ella encontraría oportunidad, educación y la opción de cumplir sus sueños. La promesa era irresistible. Antes del amanecer, Sama y su tío huyeron de su pequeña aldea. Ella hizo un largo y peligroso viaje para salir de Nepal e ir a India. Al llegar a Mumbai, su tío la dejó para que descansara en una fea habitación de un motel. Mientras ella dormía, su tío la vendió. Sama se despertó confundida y rodeada por extraños. Era momento de que ella trabajase para devolver el dinero que a su tío le habían pagado por ella. Llevaron a Sama a un burdel local y la encerraron en un cuarto oscuro. Ella no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder, ni siquiera hablaba el idioma. La puerta se abrió y entró un cliente, esperando recibir servicios. Cuando ella se resistió, 4 mujeres la sostuvieron mientras era violada. Sama tenía 13 años de edad. Pasó el tiempo. Sama aprendió el lenguaje y trabajó para devolver su deuda, y en el proceso se convirtió en una astuta mujer de negocios. Sin ninguna otra perspectiva y sin ningún lugar donde ir, ascendió dentro del sistema del burdel hasta llegar a convertirse en una madama. Ella era quien compraba y vendía a las jóvenes. Cuando ella lo decía, las jóvenes eran retenidas. Sama supervisaba la iniciación de la violación y ordenaba que las golpeasen para que fuesen sumisas. Cuando conocí a Sama, era difícil creer que algo de eso fuese verdad. Ella ya no era una madama, era una serena mujer de mediana edad. Alguien había compartido el amor de Dios con ella y se había convertido en cristiana. También le habían dado la oportunidad de salir. Sama encontró la valentía para alejarse de los burdeles y ahora trabaja incansablemente para rescatar precisamente a las muchachas a las que ella antes oprimía. Mientras hablábamos, yo intentaba darle sentido al modo en que Sama había llegado a ser madama. ¿Había olvidado ella lo que era ser aquella niña aterrorizada de 13 años? Se lo pregunté. Sama, ¿cómo podía usted mirar mientras las muchachas eran secuestradas, violadas y golpeadas? Ella inspiró mientras meneaba la cabeza. Hacíamos lo que tuviéramos que hacer para sobrevivir. Para muchas, la supervivencia es todo lo que tienen. Yo he escalado una montaña de rechazo. He recorrido sucias calles de casas tan frágiles e improvisadas que no es sorprendente que quienes se refugian en ellas se sientan desesperados. He entrado en burdeles disfrazada. He visto el depresivo letargo de mujeres sin propósito en Occidente.
He mirado mientras se desperdiciaban recursos porque nosotras olvidamos quiénes éramos. He visto el problema de primera mano y es mi desesperada esperanza que también pueda ver las respuestas. El siguiente es un desafío del final del inspirador y retador libro Half the Sky, la mitad del cielo. El curso de la historia está transformando a las mujeres de ser animales de carga y objetos sexuales a ser seres humanos plenamente desarrollados. Las ventajas económicas de capacitar a las mujeres son tan inmensas como para persuadir a países a moverse en esa dirección. Dentro de poco, consideraremos la esclavitud sexual, los asesinatos por venganza y los ataques con ácido, tan incomprensibles como los pies vendados, pies de loto dorado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tomará esa transformación y cuántas niñas serán secuestradas y llevadas a burdeles antes de que se lleve a cabo? ¿Cada uno de nosotros será parte de ese movimiento histórico o será un espectador? Esa es la pregunta que está delante de cada una de nosotras. Escribo ahora para que usted tenga en cuenta esta revelación. Es mi más sincera oración que mis palabras despierten algo incontenible que está oculto en el interior de usted. Espero que usted se levante con la fuerza de una leona y lleve la maravilla de Dios donde quiera que vaya. Entonces, juntas, seremos esa fuerza que este mundo no ha visto nunca. Sigan leyendo, mis hermanas leonas, y despierten.